sobre el origen del mundo. Introducción. El escrito sin título o sobre el origen del mundo es el tratado quinto del Códice 2 de los manuscritos de Nag Hammadi. Se encuentran algunos fragmentos en NH 13,2, fragmento, y en la Biblioteca Británica OR. 4926. No tiene título, lo que explica su nombre, aunque también se lo llama a veces del origen del mundo. Muy próximo a la hipóstasis de los arcontes, que es un comentario sobre la antropología bíblica. El escrito sin título es un verdadero tratado didáctico sobre el origen del mundo. Un tratamiento coherente y sistemático sobre el problema del principio y del fin. Después de un prólogo en el que se refuta la teoría de la primacía del caos, da una exposición larga con respecto a la cosmogonía y la antropología. Para esto, usa una fuente gnóstica común a la hipóstasis de los arcontes y, posiblemente, el apócrifo de Juan. Estas fuentes presentan al creador divino del mundo material, Yaldabaoth, como un dios ignorante y envidioso que blasfema y afirma ser el único dios. Por otra parte, Adán y Eva, de la misma manera que Sabas, uno de los hijos del demiurgo Yaldabaoth, se hacen modelos que alcanza el verdadero conocimiento desobedeciendo a su creador. El uso de tres tiempos constituye el marco general del mito dogmático, un tiempo cosmogónico, un tiempo intermedio mezclado y, por último, el antitiempo escatológico o metahistoria. Traducido por Wallace Barnstone y Marvin Mayer. Esta traducción original del origen del mundo, Códice Nag Hammadi 2, 5, se presenta en la Biblioteca de la Sociedad Gnóstica con el permiso y la licencia del Dr. Wallace Barnstone, quien conserva todos los derechos de autor. Las traducciones del Dr. Barnstone de los textos de Nag Hammadi están publicadas en The Gnostic Bible, copyright 2003, Wallace Barnstone y Marvin Mayer. Los traductores han agregado títulos en negrita al texto para mayor claridad. Título 1. Antes del comienzo. Dado que todos, los dioses del mundo y de los hombres, dicen que nada existía antes del caos, demostraré que todos están equivocados, ya que no conocen el origen del caos ni su raíz. Aquí está la demostración. Qué agradable es para todos decir que el caos es oscuridad. Pero en realidad el caos proviene de una sombra a la que se le ha llamado oscuridad. La sombra proviene de algo que existe desde el principio. Por lo tanto, es obvio que algo existió en el principio antes de que surgiera el caos, y que el caos vino después de lo que había en el principio. Consideremos ahora los hechos del asunto, y en particular lo que sucedió en el principio, de donde surgió el caos. De esta manera la verdad quedará claramente demostrada. Título 2. El nacimiento de Sofía y las fuerzas de las tinieblas. Después de que la naturaleza de los inmortales se completó a partir del infinito, entonces una semejanza llamada Sofía fluyó de Pistis, con el deseo de que algo viniera a existir como la luz que existió por primera vez. Inmediatamente su deseo apareció como una semejanza celestial con una grandeza incomprensible. Este se interpuso entre los inmortales y los que nacieron después de ellos, como lo que está arriba. Era un velo que separaba a las personas de las cosas de arriba. Ahora, el reino eterno de la verdad no tiene sombra en su interior porque la luz inconmensurable está en todas partes, dentro de él. Afuera, sin embargo, hay una sombra, y se la llamó oscuridad. De allí surgió un poder sobre las tinieblas. Y los poderes que surgieron después llamaron a la sombra el caos ilimitado. De allí surgieron toda clase de deidades, una tras otra, junto con todo el lugar. Por consiguiente, también la sombra es posterior a lo que era al principio. La sombra apareció en el abismo, que se deriva de Pistis, a quien hemos mencionado. La sombra percibió que había alguien más fuerte que ella. Estaba celoso, y cuando se impregnaba de sí mismo, inmediatamente sentía envidia. Desde ese día, el principio de la envidia ha aparecido en todos los eones y sus mundos. Pero se descubrió que la envidia era un feto abortado sin ningún espíritu en él. Se volvió como sombras en una gran sustancia acuosa. Luego, la amarga ira que surgió de la sombra fue arrojada a una región de caos. Desde ese día apareció una sustancia acuosa. Lo que estaba encerrado en la sombra fluyó, apareciendo en el caos. Así como toda la placenta inútil de quien da a luz a un niño pequeño cae, así también la materia que surgió de la sombra fue desechada. La materia no surgió del caos, sino que estaba en el caos, existiendo en una parte de él. Título 3. Yaldabaoth establece su gobierno. Ahora bien, después de que sucedieron estas cosas, vino Pistis y apareció sobre la materia del caos, la cual fue desechada como un feto abortado, ya que no había espíritu en ella.
porque todo eso es oscuridad ilimitada y agua de profundidad insondable. Y cuando Pistis vio lo que surgía de su deficiencia, se perturbó. Y el alboroto apareció como algo espantoso, y ella huyó hacia ella en el caos. Se volvió hacia él y sopló en su rostro en el abismo que está debajo de todos los cielos. Ahora bien, cuando Pistis Sophia quiso hacer que la cosa que no tenía espíritu se formara a semejanza y gobernara sobre la materia y sobre todos sus poderes, apareció por primera vez de las aguas un gobernante, de apariencia de león, andrógino, con gran autoridad dentro de sí mismo, pero ignorante de dónde surgió. Cuando Pistis Sophia lo vio moverse en la profundidad de las aguas, le dijo: «Joven, pasa por aquí», que se interpreta como Yaldabaoth. Desde ese día apareció el primer principio de la palabra que se refería a los dioses, los ángeles y las personas. Y los dioses, los ángeles y los hombres constituyen lo que surgió por medio de la palabra. Además, el gobernante Yaldabaoth ignora el poder de Pistis. No vio su rostro, pero vio en el agua la semejanza que hablaba con él. Y por esa voz se llamó a sí mismo Yaldabaoth. Pero los perfectos le llaman Ariael porque era como un león. Y después de que llegó a poseer autoridad sobre la materia, Pistis Sophia se retiró a su luz. Título 4. Yaldabaoth crea el cielo y la tierra y tiene 3 hijos. Cuando el gobernante vio su grandeza, solo se vio a sí mismo, no vio nada más excepto agua y oscuridad. Entonces pensó que solo él existía. Su pensamiento se completó por medio de la palabra, y apareció como un espíritu que se movía de un lado a otro sobre las aguas. Y cuando apareció ese espíritu, el gobernante separó la sustancia acuosa para una región y la sustancia seca para otra región. De la materia creó una morada para sí y la llamó cielo. Y de la materia el gobernante creó un estrado y lo llamó tierra. Después el gobernante pensó, según su naturaleza, y creó un ser andrógino por medio de la palabra. Abrió la boca y le arrulló. Cuando se le abrieron los ojos, vio a su padre y le dijo: «Y». Entonces su padre lo llamó Yao. Nuevamente creó al segundo hijo y le arrulló. Abrió los ojos y le dijo a su padre: Por eso su padre lo llamó Eloai. Nuevamente creó al tercer hijo y le arrulló. Abrió los ojos y le dijo a su padre: Cuno. Por eso su padre lo llamó Astafayo. Estos son los 3 hijos de su padre. Título 5. Los 7 cielos del caos. 7 aparecieron en el caos como seres andróginos. Tienen su nombre masculino y su nombre femenino. El nombre femenino de Yaldabaoth es Ambatas previsto, que es la semana. Su hijo se llama Yao y su nombre femenino es señorío. El nombre femenino de Sabas es divinidad. El nombre femenino de Adonayos es realeza. El nombre femenino de Eloayos es envidia. El nombre femenino de Orayos es riqueza. El nombre femenino de Astafayos es Sofía. Estos son los 7 poderes de los 7 cielos del caos. Y llegaron a existir como seres andróginos según el patrón inmortal que existía antes de ellos y de acuerdo con la voluntad de Pistis, para que la semejanza de lo que existió desde el principio pudiera gobernar hasta el final. Encontrarás la función de estos nombres y el poder de los varones en el libro arcangélico de Moisés el profeta. Pero los nombres femeninos están en el libro primero de Noraya. Ahora bien, como el creador principal, Yaldabaoth, tenía gran autoridad, creó para cada uno de sus hijos, por medio de la palabra, hermosos cielos como moradas, y para cada cielo grandes glorias, 7 veces exquisitas. Cada uno tiene dentro de su cielo tronos, moradas y templos, así como carros y vírgenes espirituales y sus glorias, mirando hacia un reino invisible, y también ejércitos de poderes divinos, señoriales, angélicos y arcangélicos, miríadas sin número, para poder servir. El informe sobre estos lo encontrarás con precisión en el primer relato de Noraya. Ahora bien, así se completaron hasta el 6º cielo, el de Sofía. Y el cielo y su tierra fueron trastornados por el alborotador que estaba debajo de todos ellos. Los 6 cielos temblaron, porque los poderes del caos sabían quién era quien perturbaba el cielo debajo de ellos. Y cuando Pistis supo del daño causado por el alborotador, sopló, lo ató y lo arrojó al Tártaros. Título 6. La jactancia de Yaldabaoth. Desde ese día,
El cielo se ha consolidado junto con su tierra por medio de Sofía, la hija de Yaldabaoth, que está debajo de todos ellos. Después de que los cielos y sus poderes y todo su gobierno se arreglaron, el Creador principal se exaltó a sí mismo y fue glorificado por todo el ejército de ángeles. Y todos los dioses y sus ángeles le dieron alabanza y gloria. Y se regocijó en su corazón, y se jactaba continuamente, diciéndoles: no necesito nada. Soy Dios y no hay otro Dios excepto yo. Pero cuando dijo estas cosas, pecó contra todos los inmortales e imperecederos, y ellos fijaron sus ojos en él. Además, cuando Pistis vio la impiedad del gobernante principal, se enojó. Sin ser vista, dijo: te equivocas, Samael, es decir, Dios ciego. Un humano iluminado e inmortal existe ante ustedes y aparecerá dentro de sus cuerpos modelados. El hombre os pisoteará como se pisotea el barro del alfarero. E irás con los tuyos hasta tu madre, el abismo. Porque en la consumación de vuestras obras se disolverá toda la deficiencia que apareció en la verdad. Cesará y será como algo que nunca existió. Después de que Pistis dijo estas cosas, reveló la semejanza de su grandeza en las aguas. Y así se retiró hacia su luz. Título 7. Sabaoth adora a Pistis. Cuando Sabas, el hijo de Yaldabaoth, escuchó la voz de Pistis, la adoró. Condenó a su padre y a su madre a causa de la palabra de Pistis. Él la glorificó porque ella les informó sobre un humano inmortal y la luz del humano. Entonces Pistis Sofía extendió su dedo y derramó sobre él la luz de su luz para condenar a su padre. Cuando Sabas recibió la luz, recibió una gran autoridad contra todos los poderes del caos. Desde ese día se le llama el Señor de los Poderes. Odiaba a su padre, la oscuridad, y a su madre, el abismo. Odiaba a su hermana, el pensamiento del Creador principal, el que se mueve de un lado a otro sobre el agua. A causa de su luz, todas las autoridades del caos estaban celosas de él. Y cuando se perturbaron, hicieron una gran guerra en los 7 cielos. Luego, cuando Pistis Sofía vio la guerra, envió 7 arcángeles de su luz a Sabas. Lo arrebataron hasta el 7º cielo. Se presentaron ante él como sirvientes. Además, ella le envió otros 3 arcángeles y le estableció el reino por encima de todos para que pudiera morar por encima de los 12 dioses del caos. Cuando Sabas recibió el lugar de descanso a causa de su arrepentimiento, Pistis también le entregó a su hija Zoe, con gran autoridad, para que le informara sobre todo lo que existe en el 8º cielo. Y como tenía autoridad, primero se creó una morada. Es enorme, magnífico, 7 veces más grande que todos los que existen en los 7 cielos. Luego, delante de su morada, creó un gran trono sobre un carro de 4 caras, llamado querubín. Y el trono de los querubines tiene 8 formas a cada lado de las 4 esquinas, formas de leones y toros y humanos y águilas, de modo que todas las formas suman 64 formas. Y 7 arcángeles están delante de él. Él es el 8º, el que tiene autoridad. Todos los formularios suman 72. Porque de este carro tomaron forma los 72 dioses, tomaron forma para gobernar las 72 lenguas de las naciones. Y junto a ese trono creó otros ángeles con forma de dragón llamados serafines, que lo glorifican continuamente. Título 8. Sabaoth crea asamblea con Jesús y la Virgen. Después creó una asamblea angelical, de la cual pertenecen miles, miríadas sin número, que era como la asamblea en el 8º cielo, y un primogénito llamado Israel, es decir, el que ve a Dios, y también otro llamado Jesucristo, quien es como el Salvador arriba en el 8º cielo y que está sentado a su derecha sobre un trono excelso. Pero a su izquierda la Virgen del Espíritu Santo está sentada en un trono alabandolo. Y las 7 vírgenes están delante de ella, con 30 liras, arpas y trompetas en la mano, glorificándolo. Y todos los ejércitos de ángeles lo glorifican y alaban. Pero él está sentado en un trono oculto por una gran nube de luz. Y no había nadie con él en la nube excepto Sofía, la hija de Pistis, enseñándole acerca de todos los que existen en el 8º cielo, para que se creara la semejanza de aquellos. Ahora, Pistis Sofía lo separó de la oscuridad y lo convocó a su derecha, pero al Creador principal lo puso a su izquierda. Desde aquel día a la derecha se le llamó justicia, pero a la izquierda se le llamó injusticia.
Además, por esto todos recibieron un reino en la asamblea de la justicia, y la injusticia se impone sobre todas sus creaciones. Título 9. Yaldabaoth toma represalias creando muerte. Cuando el principal creador del caos vio a su hijo Sabás, y que la gloria en la que habita es más exquisita que todas las autoridades del caos, sintió celos de él. Y cuando se enojó, concibió la muerte de su propia muerte. Fue establecido sobre el sexto cielo, Sabás había sido arrebatado de allí. Y así se completó el número de las 6 autoridades del caos. Luego, como la muerte era andrógina, se mezcló con su naturaleza y concibió 7 hijos andróginos. Estos son los nombres de los varones: envidia, ira, llanto, suspiro, lamento, gemido de lágrimas. Y estos son los nombres de las hembras: ira, tristeza, concupiscencia, suspiros, maldiciones, amargura, rencillas. Tuvieron relaciones sexuales entre sí, y cada uno concibió 7, de modo que los hijos suman 49 demonios andróginos. Sus nombres y sus funciones los encontrarás en el libro de Salomón. En presencia de estos, Zoe, que habita con Sabás, creó 7 buenos poderes andróginos. Estos son los nombres de los varones: no celoso, bienaventurado, alegre, verdadero, no envidioso, amado, digno de confianza. Y estos son los nombres de las hembras: paz, alegría, regocijo, bienaventuranza, verdad, amor, fe. Y de ellos salen muchos espíritus buenos y inocentes. Sus logros y sus funciones los encontraréis en las configuraciones del destino del cielo bajo los 12. Título 10. Yaldabaoth se da cuenta de su error. Pero cuando el principal creador vio la imagen de Pistis en las aguas, se entristeció, especialmente cuando escuchó su voz, que era como la primera voz que lo llamó desde el agua. Cuando supo que este era el que le había puesto nombre, gimió y se avergonzó a causa de su transgresión. Y cuando realmente supo que un humano iluminado e inmortal existía antes que él, se perturbó mucho, porque previamente había dicho a todos los dioses y a sus ángeles: yo soy Dios y no hay otro Dios excepto yo. Porque había temido que supieran que otro existió antes que él y lo condenaran. Pero él, como un tonto, despreció la condenación y actuó imprudentemente, y dijo: si algo existe delante de mí, que se manifieste para que podamos ver su luz. E inmediatamente, miren, salió luz del 8º cielo arriba y atravesó todos los cielos de la tierra. Cuando el principal creador vio que la luz era hermosa mientras brillaba, quedó asombrado y muy avergonzado. Cuando apareció la luz, se reveló en ella una semejanza humana, que era muy maravillosa, y nadie lo vio excepto el creador principal solo y la previsión que estaba con él. Pero su luz apareció a todos los poderes de los cielos. Por eso todos se sintieron perturbados por ello. Título 11. Adán de luz brilla. Entonces, cuando vio al mensajero, ella se enamoró de él, pero él la odiaba porque estaba en tinieblas. Además, ella deseaba abrazarlo, pero no podía. Cuando no pudo apagar su amor, derramó su luz sobre la tierra. Desde aquel día, aquel mensajero fue llamado Adán de luz, que se interpreta como el hombre iluminado de sangre. Y la tierra sobre la cual se difundió la luz fue llamada Santa Adamas, que se interpreta como la tierra santa parecida al acero. En aquel tiempo, todas las autoridades comenzaron a honrar la sangre de la Virgen, y la tierra fue purificada a causa de la sangre de la Virgen. Pero especialmente el agua fue purificada por la imagen de Pistis Sofia, quien se apareció al Creador principal en las aguas. Con razón, entonces, se ha dicho a través de las aguas: como el agua bendita da vida a todo. Título 12. Eros y Psiquis. De esta primera sangre surgió Eros, siendo andrógino. Su naturaleza masculina es Himeros, porque es fuego de la luz. Su naturaleza femenina es la de un alma de sangre y se deriva de la sustancia de la previsión. Es muy hermoso en su belleza y tiene más hermosura que todas las criaturas del caos. Luego, cuando todos los dioses y sus ángeles vieron a Eros, se enamoraron de él. Pero cuando apareció entre todos ellos, los enardeció. Así como de una sola lámpara se encienden muchas lámparas y la luz brilla pero la lámpara no disminuye, así también Eros se dispersó en todas las criaturas del caos pero no disminuyó.
Así como Eros apareció en el punto medio entre la luz y las tinieblas, y en medio de los ángeles y los hombres se consumó la relación sexual de Eros, así también el primer placer sensual brotó sobre la tierra. La mujer siguió a la tierra, el matrimonio siguió a la mujer, la reproducción siguió al matrimonio y la muerte siguió a la reproducción. Después de Eros, la vid brotó de la sangre derramada sobre la tierra. Por eso los que beben la vid adquieren el deseo de tener relaciones sexuales. Después de la vid, brotaron de la tierra una higuera y un granado, junto con los demás árboles según su especie, siendo su semilla de la semilla de las autoridades y de sus ángeles. Título 13. La creación del paraíso. Entonces la justicia creó el hermoso paraíso. Está fuera del circuito de la luna y del circuito del sol en la tierra exuberante, que está al oriente en medio de las piedras. Y el deseo está en medio de los árboles, ya que son hermosos y atractivos. Y el árbol de la vida inmortal, tal como fue revelado por la voluntad de Dios, está en el norte del paraíso para dar vida a los santos inmortales, que saldrán de los cuerpos modelados de la pobreza en la consumación de la era. Ahora bien, el color del árbol de la vida es como el sol, y sus ramas son hermosas. Sus hojas son como las del ciprés, y su fruto como racimos de uvas blancas. Su altura se eleva hasta el cielo. Y al lado está el árbol del conocimiento, que posee el poder de Dios. Su gloria es como la luna que brilla intensamente, y sus ramas son hermosas. Sus hojas son como hojas de higuera y sus frutos como buenos y deliciosos dátiles. Y este árbol está en el norte del paraíso para levantar a las almas del estupor de los demonios, para que vengan al árbol de la vida y coman de su fruto y condenen a las autoridades y a sus ángeles. El efecto de este árbol se describe en el libro sagrado de la siguiente manera. Tú eres el árbol del conocimiento, que está en el paraíso, del que comió el primer hombre y que abrió su mente, de modo que amó a su compañera, y condenó otras semejanzas ajenas y las aborreció. Ahora bien, después de esto brotó el olivo, que había de purificar a los reyes y a los principales sacerdotes de justicia, que aparecerán en los últimos días. El olivo apareció a la luz del primer Adán por causa de la unción que recibirán. Título 14. La creación de plantas, animales y orbes celestiales. Pero la primera sí que amó a Eros, que estaba con ella, y derramó su sangre sobre él y sobre la tierra. Entonces de esa sangre brotó sobre la tierra la primera rosa de la zarza, para el gozo de la luz que había de aparecer en la zarza. Después de esto, las hermosas y fragantes flores brotaron de la tierra según su especie, de la sangre de cada una de las vírgenes de las hijas de la previsión. Cuando se enamoraron de Eros, derramaron su sangre sobre él y sobre la tierra. Después de esto, brotó toda hierba en la tierra según su especie, teniendo descendencia de los principados y de sus ángeles. Después de esto, las autoridades crearon de las aguas todas las especies de animales, reptiles y aves según su especie, teniendo descendencia de las autoridades y de sus ángeles. Pero antes de todas estas cosas, cuando apareció el Adán de luz el primer día, permaneció sobre la tierra como 2 días. Dejó la previsión inferior en el cielo y comenzó a ascender hacia su luz. Y al momento la oscuridad cubrió al mundo entero. Ahora bien, cuando Sofía, que está en el cielo inferior, quiso recibir autoridad de Pistis, creó grandes luminarias y todas las estrellas, y las puso en el cielo para que brillaran sobre la tierra y perfeccionaran los signos cronológicos, las estaciones, los años y los meses, y días y noches y segundos, y así sucesivamente. Y así quedó ordenado todo lo que hay en el cielo. Ahora bien, cuando Adán de luz quiso entrar en su luz, es decir, el octavo cielo, no pudo a causa de la pobreza que se había mezclado con su luz. Luego creó para sí un gran reino eterno. En ese reino eterno creó 6 reinos y sus mundos, 6 en número, que son 7 veces mejores que los cielos del caos y sus mundos. Pero todos estos reinos y sus mundos existen dentro de la región infinita que está entre el octavo y el caos, debajo de él, y se cuentan con el mundo que pertenece a la pobreza. Si deseas conocer la disposición de estos, lo encontrarás escrito en el 7º cosmos de Hieralias el profeta. Título 15. La creación de la humanidad. Antes de que Adán de luz se retirara en el caos, las autoridades lo vieron. Se rieron del principal creador porque mintió, diciendo, «Yo soy Dios y no hay otro Dios excepto yo». Cuando llegaron a él, dijeron,
¿no es este el Dios que arruinó nuestra obra? Él respondió y dijo, sí, pero si quieres que no pueda arruinar nuestro trabajo, ven, creemos de la tierra un ser humano a imagen de nuestro cuerpo y conforme a la semejanza de este ser, para que sirva nosotros, para que cada vez que este ser vea su semejanza, se enamore de ella. Entonces él ya no arruinará nuestra obra, sino que haremos de los que nacen de la luz nuestros servidores durante todo el tiempo de este siglo. Ahora bien, todo esto sucedió según la previsión de Pistis para que la humanidad pudiera aparecer según esta semejanza y condenarla a causa de sus cuerpos modelados. Y sus cuerpos modelados se convirtieron en vallas para la luz. Luego las autoridades recibieron el conocimiento necesario para crear personas. Sofía Zoe, que está con Sabás, se anticipó a ellos y se rió de su decisión porque estaban ciegos. En ignorancia lo crearon contra ellos mismos. No saben lo que hacen. Por eso ella se anticipó a ellos. Ella creó primero a su ser humano para que él pudiera decirle a su cuerpo modelado cómo despreciarlos y así, escapar de ellos. Ahora bien, el nacimiento del instructor se produjo de esta manera. Cuando Sofía dejó caer una gota de luz, ésta flotó en el agua. Inmediatamente apareció un ser humano, siendo andrógino. Ella primero moldeó esa gota como un cuerpo femenino. Después lo moldeó, con el cuerpo, a semejanza de la madre que se le apareció, y lo terminó en 12 meses. Fue concebido un ser humano andrógino, a quien los griegos llaman hermafrodita, mientras que los judíos llaman a su madre Eva de la vida, es decir, la instructora de la vida. Su hijo es la criatura que es Señor. Posteriormente, las autoridades lo llamaron la bestia para desviar sus cuerpos modelados. El significado de la bestia es el instructor, porque se descubrió que era más sabia que todos los seres. Además, Eva es la primera virgen que dio a luz sin varón. Ella es quien funcionó como su propia partera. Título 16. Canción de Eva. Por esto se dice de ella que dijo: soy parte de mi madre y soy la madre. Soy la esposa, soy la virgen. Estoy embarazada. Soy la partera. Yo soy quien consuela durante los dolores de parto. Mi marido me engendró y yo soy su madre. Y él es mi padre y mi señor. Él es mi potencia, lo que desea lo dice con razón. Me estoy volviendo, pero he dado a luz a un hombre señorial. Ahora bien, estas cosas fueron reveladas por la voluntad de Sabás y su Cristo a las almas que vendrán a los cuerpos, modelados de las autoridades. Respecto a estos, la santa voz dijo: multiplicaos y floreced para gobernar sobre todas las criaturas. Y estos son los que son tomados cautivos por el Creador principal según su destino, y así fueron encerrados en las prisiones de los cuerpos modelados hasta la consumación de la era. Título 17. Los gobernantes cósmicos moldean a Adán. En ese momento el Creador principal expresó su opinión sobre la humanidad a quienes estaban con él. Luego cada uno de ellos arrojó su semilla en medio del ombligo de la tierra. Desde aquel día, los 7 gobernantes formaron a la humanidad con su cuerpo como el de ellos, pero su semejanza es como el hombre que se les apareció. Su cuerpo modelado llegó a existir una parte a la vez, y su jefe creó el cerebro y el sistema nervioso. Luego la persona apareció como la que tenía delante. Llegó a ser una persona con alma, y fue llamado Adán, es decir, Padre, por el nombre del que fue antes que él. Ahora bien, después que Adán fue creado, lo dejó como un vaso sin vida, ya que había tomado forma como un feto abortado, sin espíritu en él. Respecto a esto, cuando el gobernante principal recordó la palabra de Pistis, temió que el verdadero humano pudiera entrar en su cuerpo modelado y gobernarlo. Por eso dejó este cuerpo modelado durante 40 días sin alma. Y él se retiró y lo dejó. Pero al 40º día Sofía Zoe envió su aliento a Adán, que no tenía alma. Comenzó a moverse sobre la tierra, pero no podía mantenerse en pie. Cuando los 7 gobernantes vinieron y lo vieron, se turbaron mucho. Se acercaron a él y lo apresaron, y el gobernante principal le dijo al aliento que había dentro de él: ¿quién eres tú? ¿Y de dónde vienes aquí? Respondió y dijo: vine a través del poder del ser humano para la destrucción de tu obra. Cuando lo oyeron, lo glorificaron porque les dio descanso de su temor y preocupación. Entonces llamaron a aquel día de descanso,
porque descansaron de sus angustias. Y cuando vieron que Adán no podía mantenerse en pie, se alegraron. Lo tomaron y lo dejaron en el paraíso y se retiraron a sus cielos. Título 18. Eva da vida a Adán. Después del día de descanso, Sofía envió a Zoe, su hija, llamada Eva, como instructora para levantar a Adán, en quien no había alma, para que aquellos que él engendrara se convirtieran en vasos de luz. Cuando Eva vio a su compañero abatido, se compadeció de él y dijo: Adán, levántate sobre la tierra. Inmediatamente su palabra se convirtió en hecho consumado. Porque cuando Adán se levantó, inmediatamente abrió los ojos. Cuando él la vio, dijo: Tú serás llamada madre de los vivientes, porque tú eres la que me diste la vida. Título 19. Los gobernantes cósmicos violan la víspera terrenal. Entonces se informó a las autoridades que su cuerpo modelado estaba vivo y se había levantado, y se sintieron muy perturbados. Enviaron 7 arcángeles para ver qué había sucedido. Se acercaron a Adán y cuando vieron a Eva hablando con él, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esta mujer iluminada? Porque verdaderamente ella se parece a la semejanza que se nos apareció en la luz. Ahora venid, tomémosla y echemos en ella nuestra semilla, para que cuando se contamine no pueda ascender a su luz, sino que los que ella lleve nos sirvan. Pero no se lo digamos a Adán, porque él no es de nosotros. Más bien, provoquemos sobre él un estupor y le sugiramos en sueños que ella nació de su costilla, para que la mujer pueda servirle y él pueda gobernarla. Entonces Eva, ya que existía como un poder, se rió de su falsa intención. Ella oscureció sus ojos y en secreto dejó allí su imagen con Adán. Entró en el árbol del conocimiento y permaneció allí. La persiguieron y ella les reveló que había entrado en el árbol y que se había convertido en árbol. Y cuando los ciegos tuvieron gran miedo, huyeron. Después, cuando recuperaron la sobriedad del estupor, vinieron a Adán. Y cuando vieron la figura de aquella mujer que estaba con él, se turbaron, pensando que esta era la verdadera Eva. Y ellos actuaron imprudentemente, y vinieron a ella, la agarraron y echaron sobre ella su simiente. Lo hicieron con engaño, contaminándola no solo de forma natural, sino también abominablemente, profanando primero el sello de su voz, que había hablado con ellos, diciendo: ¿Qué es lo que existe antes de vosotros? Querían contaminar a aquellos que pudieran decir en la consumación de la era que habían nacido de un verdadero humano por medio de la palabra. Y fueron engañados, sin saber que habían contaminado su propio cuerpo. Era la imagen que las autoridades y sus ángeles profanaron en todos los sentidos. Título 20. Eva llega a los hijos de los poderes cósmicos. Primera Eva concibió a Abel del primer gobernante, y ella dio a luz el resto de los hijos de las 7 autoridades y sus ángeles. Ahora bien, todo esto sucedió según la previsión del Creador principal, para que la primera madre llevara en sí misma cada semilla, mezclada y unida con el destino del mundo y sus configuraciones y justicia. Gracias a Eva surgió un plan para que los cuerpos modelados de las autoridades pudieran convertirse en vallas para la luz. Entonces la luz los condenará a través de sus cuerpos modelados. El primer Adán de luz es espiritual y apareció el primer día. El segundo Adán es una persona con alma y apareció al 6º día, llamado Afrodita. El tercer Adán es terrenal, es decir, un hombre de ley, que apareció al 8º día, después del resto de la pobreza, que se llama Domingo. Ahora, la progenie del Adán terrenal se multiplicó y se completó y produjo en sí toda la habilidad técnica del Adán con alma, pero todos estaban en la ignorancia. Título 21. Los árboles del paraíso y la bestia. A continuación, déjame continuar. Cuando los gobernantes lo vieron a él y a la mujer que estaba con él errando en la ignorancia como bestias, se alegraron mucho. Cuando supieron que un humano inmortal no iba a pasar junto a ellos, sino que incluso tendrían que temer a la mujer que se había convertido en árbol, se preocuparon y dijeron: será este, quizás, el verdadero humano, el que cegó. Nosotros y nos enseñó acerca de esta mujer contaminada que es como él, ¿para qué seamos vencidos? Entonces los 7 se reunieron en consejo. Se acercaron tímidamente a Adán y Eva y le dijeron: el fruto de cada árbol creado para ti en el paraíso se puede comer, pero cuidado, no comas del árbol del conocimiento. Si comes, morirás.
después de darles un gran susto, se retiraron a sus autoridades. Luego vino el que es más sabio que todas las criaturas, a quien llamaron la bestia. Cuando vio la imagen de su madre, Eva, le dijo: ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? No comas del árbol del conocimiento. Ella dijo: Él dijo no solo, no comas de él, sino también, no lo toques, no sea que mueras. Él le dijo: No tengas miedo. Ciertamente no morirás. Porque él sabe que cuando comáis de él, vuestra mente se sobria y seréis como dioses, sabiendo la diferencia entre los malos y los buenos. Porque os dijo esto porque tiene celos para que no comáis de ello. Ahora, Eve creyó en las palabras del instructor. Miró el árbol y vio que era hermoso y atractivo, y lo deseó. Tomó un poco de su fruto y comió, y se lo dio también a su marido, y él también comió. Entonces sus mentes se abrieron. Porque cuando comían, la luz del conocimiento brillaba para ellos. Cuando se vistieron de vergüenza, supieron que estaban desnudos en cuanto al conocimiento. Cuando recobraron la sobriedad, se vieron desnudos y se enamoraron unos de otros. Cuando vieron que sus creadores tenían formas bestiales, los detestaron. Entendieron mucho. Título 22. ¿Has comido del árbol? Luego, cuando los gobernantes supieron que Adán y Eva habían transgredido su mandamiento, entraron al paraíso y vinieron a Adán y Eva en un terremoto y una gran amenaza, para ver el resultado de la ayuda que les habían dado. Entonces Adán y Eva se perturbaron mucho y se escondieron bajo los árboles en el paraíso. Los gobernantes no sabían dónde estaban y dijeron: Adán, ¿dónde estás? Él dijo: Estoy aquí. Pero por miedo a ti me escondí después de haberme avergonzado. Pero ellos, sin saberlo, le dijeron: ¿Quién es el que te habló de la vergüenza que te has puesto, si no comiste del árbol? Él dijo: La mujer que me diste, ella es la que me dio, y yo comí. Entonces dijeron a aquella mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Ella respondió y dijo: El instructor es quien me incitó y comí. Entonces los gobernantes acudieron al instructor. Sus ojos quedaron cegados por él, por lo que no pudieron hacerle nada. Simplemente lo maldijeron, ya que eran impotentes. Después vinieron a la mujer y la maldijeron a ella y a su descendencia. Después de la mujer maldijeron a Adán, a la tierra y al fruto por su causa. Y todo lo que crearon lo maldijeron. No hay ninguna bendición de ellos. El bien no puede surgir del mal. Desde ese día las autoridades supieron que verdaderamente había algo más fuerte que ellos. No lo habrían sabido excepto que su mandamiento fue quebrantado. Trajeron una gran envidia al mundo solo por el ser humano inmortal. Ahora bien, cuando los gobernantes vieron que su Adán había adquirido un conocimiento diferente, quisieron ponerlo a prueba. Reunieron todos los animales domésticos y las bestias salvajes de la tierra y las aves del cielo, y se los llevaron a Adán para ver cómo los llamaría. Cuando los vio, puso nombres a sus criaturas. Estaban preocupados porque Adán había recuperado la sobriedad de toda ignorancia. Se reunieron, consultaron y dijeron: Mira, Adán se ha hecho como uno de nosotros, de modo que entiende la diferencia entre la luz y las tinieblas. Ahora tal vez sea engañado como con el árbol del conocimiento y venga al árbol de la vida y coma de él y se vuelva inmortal y nos gobierne y nos condene y nos considere a nosotros y a toda nuestra gloria como una locura. Y luego juzgará a nosotros y al mundo. Venid, echémoslo del paraíso a la tierra, el lugar de donde fue sacado, para que ya no pueda saber nada mejor que nosotros. Y así expulsaron a Adán y a su esposa del paraíso. Y lo que habían hecho no les satisfizo. Más bien, todavía tenían miedo. Llegaron al árbol de la vida y pusieron a su alrededor grandes terrores, seres vivientes de fuego llamados querubines, y dejaron en medio una espada de fuego, volviéndose continuamente con gran terror. Para que nadie de entre los seres terrenales pudiera entrar jamás en aquel lugar. Después de estas cosas, cuando los gobernantes tuvieron celos de Adán, quisieron disminuir las vidas humanas, pero no pudieron debido al destino que estaba establecido desde el principio. Para sus vidas estaban determinadas, para cada uno de los pueblos 1000 años según el circuito de las luminarias. Pero aunque los gobernantes no pudieron hacer esto, a cada uno de los malhechores le quitaron 10 años. Así que todo el tiempo restante asciende a 930 años,
y estos se pasan en dolor y debilidad y en malas distracciones. Así ha transcurrido la vida, desde aquel día hasta la consumación del siglo. Título 23. Fénix, animales acuáticos, toros de Egipto. Luego, cuando Sofía Zoe vio que los gobernantes de las tinieblas maldecían a sus compañeros, se enojó. Y cuando ella salió del primer cielo con todo poder, expulsó a los gobernantes de sus cielos y los arrojó al mundo pecador, para que habitaran allí como demonios malvados sobre la tierra. Envió al pájaro que estaba en el paraíso para que, hasta la consumación de la era, pasara los 1000 años en el mundo de los gobernantes, un ser vivo vital y con alma, llamado Fénix, que se mata y se reanima para un testigo. A su juicio, porque trataron injustamente con Adán y su raza. Hay 3 seres humanos y sus descendientes en el mundo hasta la consumación de la era, el espiritual, el psíquico y el terrenal. Esto es como las 3 clases de Fénix del paraíso. La primera es inmortal, el segundo alcanza los 1000 años. En cuanto al tercero, está escrito en el libro sagrado que se consume. Asimismo existen 3 bautismos. El primero es espiritual, el segundo es por fuego, el tercero es por agua. Así como el Fénix aparece como testigo de los ángeles, así también las serpientes de agua en Egipto se han convertido en testigos para aquellos que descienden para él. Bautismo de una persona verdadera. Los 2 toros en Egipto, en la medida en que indican el sol y la luna como un misterio, existen como testimonio para Sabas de que Sofía del mundo ha sido exaltada por encima del sol y la luna, desde el día en que los creó y selló su cielo hasta la consumación del siglo. Y el gusano que surge del Fénix también es un ser humano. De ello está escrito, los justos brotarán como el Fénix. El Fénix primero aparece vivo, muere y resucita, como signo de lo que aparece en la consumación de la era. Estas grandes señales aparecieron solo en Egipto, no en otras tierras, lo que significa que es como el paraíso de Dios. Título 24. El error y la ignorancia entran en la historia humana. Volvamos a los gobernantes de quienes hablamos, para que podamos presentar una explicación de ellos. Porque cuando los 7 gobernantes fueron arrojados de sus cielos a la tierra, se crearon ángeles, muchos ángeles demoníacos, para que les sirvieran. Pero estos demonios enseñaron a la humanidad muchos errores con magia y pociones e idolatría, y derramamiento de sangre, y altares, y templos, y sacrificios y libaciones a todos los demonios de la tierra, teniendo como colaborador el destino, que nació según el acuerdo de los dioses de la injusticia y la justicia. Y así, cuando el mundo nació, se extravió distraídamente durante todos los tiempos. Porque todos los pueblos que están sobre la tierra sirvieron a los demonios desde la creación hasta el fin de los tiempos, tanto los ángeles de la justicia como los pueblos de la injusticia. Así el mundo llegó a estar sumido en la distracción, la ignorancia y el estupor. Todos se equivocaron, hasta la aparición del verdadero humano. Suficiente para ti hasta este punto. A continuación consideraremos nuestro mundo para que podamos completar la discusión de su estructura y su gobierno de manera precisa. Entonces quedará claro cómo surgió la creencia en las cosas ocultas, que han sido evidentes desde el principio hasta el fin de los tiempos. Título 25. Los benditos espíritus inocentes. Ahora llego a los puntos principales sobre la humanidad inmortal. Explicaré por qué los seres pertenecientes al humano inmortal están aquí. Cuando una multitud de personas surgió por medio de Adán, que fue formado y de la materia, y cuando el mundo se llenó, los gobernantes reinaron sobre él, es decir, lo mantuvieron en la ignorancia. ¿Cuál es la causa? Es esto. Puesto que el Padre Inmortal sabe que la deficiencia de la verdad surgió entre los reinos eternos y sus mundos, cuando quiso destruir a los gobernantes de la destrucción por medio de sus criaturas modeladas, envió vuestras semejanzas, es decir, los pequeños y benditos espíritus inocentes, hasta el mundo de la destrucción. No son ajenos al conocimiento. Porque todo conocimiento está en un ángel que se les aparece, que está delante del Padre y no es impotente para darles conocimiento. Inmediatamente, siempre que aparezcan en el mundo de destrucción, primero revelarán el modelo de incorruptibilidad para condenar a los gobernantes y sus poderes. Además, cuando los bienaventurados aparecían en los cuerpos modelados de las autoridades, eran envidiados. Y por envidia, las autoridades mezclaron con ellos su simiente para contaminarlos, pero no pudieron. Además,
cuando los bienaventurados aparecieron en su luz, aparecieron de manera distintiva. Y cada uno de ellos desde su tierra reveló su conocimiento a la asamblea que apareció en los cuerpos de destrucción modelados. Se encontró que la asamblea tenía toda semilla debido a la semilla de las autoridades que estaba mezclada con ella. Entonces el Salvador los hizo a todos uno. Y aparecieron los espíritus de estos, siendo superiores y bienaventurados, pero variando en elección, y muchos otros no tienen rey y son superiores a todos los que los precedieron. En consecuencia, existen 4 razas. Hay 3 que pertenecen a los reyes del octavo cielo. Pero la 4ª raza es perfecta y sin reyes, por encima de todas ellas. Porque éstos entrarán en el lugar santo de su Padre, y residirán en reposo, gloria eterna e inefable y gozo incesante. Ya son reyes, inmortales en el reino de los mortales. Juzgarán a los dioses del caos y sus poderes. Inmortal dentro del reino mortal. Juzgarán a los dioses del caos y sus poderes. Inmortal dentro del reino mortal. Juzgarán a los dioses del caos y sus poderes. Título 26. Jesús el Logos. Ahora bien, la palabra, que es más exaltada que nadie, fue enviada solo para esta obra, para anunciar lo que se desconoce. Él dijo, no hay nada oculto que no llegue a aparecer, y lo que se desconocía, se sabrá. Ahora estos fueron enviados para que revelaran lo que está oculto y expusieran a las 7 autoridades del caos y su impiedad. Y fueron condenados a muerte. Entonces, cuando todos los perfectos aparecieron en los cuerpos modelados de los gobernantes y revelaron una verdad incomparable, avergonzaron toda sabiduría de los dioses, y se descubrió que su destino era condenable, su poder se secó, su dominio fue destruido y su previsión y su gloria quedó vacía. Título 27. La consumación de la era y el Apocalipsis. Antes de la consumación de la era, todo el lugar será sacudido por un gran trueno. Entonces los gobernantes se lamentarán, clamando a causa de su muerte. Los ángeles llorarán por sus seres humanos, y los demonios llorarán por sus tiempos y sazones, y su pueblo se lamentará y llorará a causa de su muerte. Entonces comenzará la era y serán perturbados. Sus reyes se emborracharán con la espada de fuego y harán guerra unos contra otros, de modo que la tierra se emborrachará con la sangre derramada. Y los mares estarán agitados por esa guerra. Entonces el sol se oscurecerá y la luna perderá su luz. Las estrellas del cielo desviarán su curso, y grandes truenos saldrán de un gran poder que está por encima de todos los poderes del caos, el lugar donde está situado el firmamento de la mujer. Cuando haya creado la primera obra, se apagará la llama sabia del pensamiento posterior y se revestirá de ira irracional. Luego expulsará a los dioses del caos, que ella había creado junto con el creador principal. Ella los arrojará al abismo. Serán aniquilados por su propia injusticia. Porque serán como montañas que arden fuego, y se consumirán unos a otros hasta que sean destruidos por su principal creador. Cuando los destruya, se volverá contra sí mismo y se destruirá a sí mismo hasta dejar de existir. Y sus cielos caerán unos sobre otros y sus poderes arderán. Sus reinos también serán destruidos. Y el cielo del principal creador caerá y se dividirá en 2. Asimismo, sus estrellas en su esfera caerán a la tierra, y la tierra no podrá sostenerlas. Caerán al abismo. Título 28. La luz se salva y los gnósticos regresan a casa. La luz cubrirá la oscuridad y la borrará. Se convertirá en algo que nunca existió. Y la fuente de las tinieblas se disolverá. La deficiencia será arrancada de raíz y arrojada a la oscuridad. Y la luz se retirará hasta su raíz, y la gloria de los no concebidos aparecerá, y llenará todos los reinos eternos, cuando las declaraciones proféticas y los escritos de aquellos que son gobernantes sean revelados y cumplidos por aquellos que son llamados. Perfecto. Los que no fueron perfeccionados en el Padre no concebido recibirán sus glorias en sus reinos y en los reinos de los inmortales. Pero nunca entrarán en el reino sin rey. Porque es necesario que cada uno entre al lugar de donde ha venido. Cada uno por sus obras y su gnosis revelará su naturaleza.